Muy bien, regresamos a las noticias. Fíjese que el estudio de Ipsos Preocupaciones por el Mundo evidenció que Chile lidera la lista de inquietudes respecto a la delincuencia y el control de la inmigración. Para profundizar sobre este tema estamos telemáticamente con Jean-Christopher Sales, CEO para LATAM, para Latinoamérica de Ipsos. Ahí lo tenemos de manera telemática. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, un placer. Bueno, esta que es la gran preocupación de los chilenos en términos de seguridad, desglósanos un poquitito lo que ustedes analizaron. Sí, bueno, muy bien. En el último mes vimos que hay tres grandes preocupaciones de los chilenos al día de hoy. La primera es crimen y violencia, bueno, con 69%. La segunda, el control de la inmigración. Y la tercera, la corrupción política y financiera. Y si miramos un poco esas tres grandes preocupaciones, son las tres que más subieron en el último mes. Y entonces creo que podemos decir que tenemos una concentración de las preocupaciones de los chilenos sobre temas más societal o más social que económicos. Al opuesto, veo que las preocupaciones por la inflación bajaron de forma significativa en el último mes y son mucho menos importantes, como las preocupaciones por el desempleo. Entonces, lo que vimos es un crecimiento significativo de las preocupaciones por temas más societal, crimen y violencia, control de la inmigración, corrupción y, al contrario, menos preocupaciones de los ciudadanos por los temas económicos, como puede ser inflación y desempleo. Claro, hoy a los chilenos les preocupa más la seguridad, el crimen, ¿cierto? Que las materias económicas, como pudiera ser, por ejemplo, Christopher, la inflación. Pero Chile es el país más preocupado en el mundo por estos temas, ¿o no? Por la violencia, por... Sí. Sí, entonces lo que es interesante acá notar es que en América Latina, el país más preocupado por la crimen y violencia es Chile. En Europa, el país más preocupado por crimen y violencia es Suecia. Y casi Chile y Suecia son los dos países que lideran el rango mundial, ¿no?, que tenemos. Cuando son dos países que hace algunos años no era preocupación. Todo lo que era crimen y violencia no era preocupación para nada. ¿No? Chile aparecía y creo sigue siendo como uno de los países más seguros de América Latina, como Suecia aparecía y creo sigue como uno de los países más seguros de Europa. Ahora, ¿qué pasó durante los últimos años? Ese tema de crimen y violencia que no conocíamos tanto empezó a llegar y empezó a crecer durante los últimos meses. Y entonces al día de hoy, esto tuvo un efecto al final de multiplicador, ¿viste? De multiplicador. Cuando pasas de algo que no existe a algo que está creciendo y que se evidencia todos los días, la preocupación se demultiplica. Sí, y en esta ecuación, la variable de la inmigración, ¿cuánto aporta? Estamos hablando de términos no valóricos, sino que simplemente numéricos de una encuesta que ustedes hacen hace muchísimos años. Ustedes son una de las empresas más prestigiadas en el mundo, cotizan en la bolsa incluso, en fin. Pero, ¿cuánto en esta ecuación está la variable de inmigración? Sí, bueno, la preocupación que estamos midiendo es la preocupación por el control de la inmigración. Y entonces los chilenos al día de hoy están bastante preocupados por el control de la inmigración y entonces podemos asociar esa preocupación por el control de la inmigración a la inmigración ilegal, obviamente. Y la verdad que puede ser que los ciudadanos asocian la inmigración ilegal con el tema de crimen y violencia. Fíjate que casi un 70%, estaba yo desglosando las cifras, casi un 69% para ser riguroso, está preocupado por el crimen y la violencia acá en nuestro país. Sí, donde de nuevo es un número significativo, es un número que creció, ¿no?, el último mes, 4% más. Ahora, sobre el tema de la inmigración, si querés, el tema de crimen y violencia, si miramos, entonces, lo que te decía, ¿no?, al nivel global hay tres países que son de los más preocupados por crimen y violencia. En América Latina, Chile y México. México es algo casi estructural, ¿no? La preocupación por el crimen y violencia en México fue algo que pudimos observar durante todos los últimos años. Al contrario, Chile es algo más nuevo, como Suecia. Y por eso creo que aunque Chile o Suecia siguen como países seguros, el efecto que sean menos seguros que en el pasado, con la llegada de incremento de crimen y violencia, esto demultiplica la preocupación. Y el tema de las preocupaciones, obviamente, es declarativo, ¿no? Preguntamos a la gente lo que le preocupa. Y entonces son percepciones. El tema de la preocupación por crimen y violencia, que son una percepción, lo que le define los comportamientos de la gente es mucho más la percepción que la realidad. Entonces, si vos percibís que hay un riesgo significativo
que el crimen se está incrementando, que hace falta más control de la inmigración, tu comportamiento está cambiando y ajustas tu comportamiento a tus preocupaciones. Oye, y ese ítem subió 11 puntos porcentuales, que es muchísimo, ¿ah? El tema del control de la Sí. inmigración. Sí, y esto es una especificidad latinoamericana, es una especificidad chilena en América Latina, porque si querés, la preocupación por el control de la inmigración es solamente en Chile. Si miramos los otros países de América Latina, bueno, qué sé yo, Colombia están muy preocupados por el desempleo, mucho más que por la inmigración. Brasil y México mucho más preocupados por la desigualdad y la pobreza que por la inmigración. O Argentina mucho más preocupado por la inflación que por la inmigración. Entonces, Chile es el único país de América Latina que tiene dentro de sus grandes preocupaciones de los ciudadanos ese tema de control de la inmigración. Eso también puede ser porque el tema de inflación o el tema de desempleo está mejor controlado o está mejor en Chile que en otros países. La preocupación por este ítem que tiene que ver con el crimen y la violencia es el nivel máximo en Chile desde que ustedes lo registran. Sí, 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 sí. Sí, sí, hace como 7 años que tenemos este estudio que traqueamos todos los meses. Que digo, hace 2 años que vemos ese tema de crimen y violencia subiendo de forma muy importante. Entonces, quiero decir que ese tema está muy, muy por encima de todos los otros. Es como la prioridad dentro de las preocupaciones de los chilenos y sigue creciendo en el último mes. ¿Sí? Sí, claro, porque si uno saca una radiografía, hace una comparación de 7 u 8 años atrás con respecto a las cifras de ahora, el crecimiento es exponencial. O sea, la preocupación de los chilenos en términos de violencia, de seguridad, ha crecido muchísimo. Hoy casi 7 de cada 10 chilenos están preocupados por esto. Sí, 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 y te digo, lo que vemos sobre todo es una concentración de las preocupaciones sobre temas societal. No sé, siempre estamos comparando un poco los temas societal y los temas económicos. Dentro de los temas societales están esos puntos, ¿no?, que acabamos de hablar: crimen y violencia, control de la inmigración, corrupción. Son las tres grandes preocupaciones de los chilenos al día de hoy. Entonces son preocupaciones mucho más societal que preocupaciones económicas, porque por el otro lado vemos que el tema de la inflación, el tema del desempleo, son preocupaciones que están bajando y que son mucho más abajo que esas tres primeras. Hay una tercera preocupación de los chilenos y que no es menor y que hemos visto que en otros países van medio de la mano, que es la corrupción financiera y política, con un 30% también. Sí, 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 entonces ahí ese tema de preocupación lo tenemos en tres países de América Latina: lo tenemos en Chile, lo tenemos en Perú y lo tenemos en Colombia. Ahora, generalmente lo que vemos que está muy ligado a las noticias, ¿no? Cuando salen temas de corrupción, la preocupación por la corrupción está subiendo, y esto es muy sintomático. Entonces sube y baja, es muy sensible a las informaciones o a los casos que pueden pasar, no es tan estructural. Claro, es que la violencia se asocia al crimen organizado y el crimen organizado muchas veces se asocia a niveles de corrupción. Para muestra un botón, el ex presidente de la Policía de Investigaciones, el ex director de la Policía de Investigaciones está detenido, preso, y seguramente va a ser procesado, y también está requerido el general director de Carabineros también. Por lo tanto, el tema de violencia, de delincuencia y también de preocupación por las instituciones es algo que hoy día está afectando y está preocupando a los chilenos. Exactamente. Al día de hoy tenemos esos tres puntos claros: crimen y violencia, control de la inmigración, corrupción. Son las tres grandes preocupaciones de los chilenos, muy por encima de los temas económicos, como puede ser inflación, desempleo, pobreza o desigualdad, ¿no? Entonces, y esto es un poco una especialidad chilena. El país más cerca, al final, en términos de preocupaciones, podría ser Perú al día de hoy, que también está preocupado. Y creo que Perú, a nivel societal, tiene algunas cosas que ver con Chile. Perú está también preocupado por crimen y violencia y también por el tema de corrupción, ¿no? Entonces, entonces el perfil al día de hoy de Perú y de Chile no es tan diferente, aunque Chile más marcado, ¿no?, de alguna forma, porque la parte económica está mucho mejor controlada, creo. Claro, es que aparentemente el cambio de las prioridades de los chilenos en estos 7 u 8 años fue muy radical, porque aunque igual es una preocupación, la violencia se encumbre, por ejemplo, por ítem tan importante en nuestra sociedad como la pobreza. Sí, 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 sí. Ahora, de nuevo, todo esto son percepciones, la que la gente percibe. Otros indicadores más duros muestran con todo que Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina.
el tema que como este crecimiento o esta llegada de la violencia es bastante reciente, tiene un efecto demultiplicador sobre las preocupaciones de la gente. Claro, pero es bueno que Y se... de nuevo, lo que maneja, lo que mueve el comportamiento de la gente actúa en base a lo que piensa, a lo que le preocupa, a sus percepciones. Por esto creo que es un tema importante a seguir. Sí, por supuesto que dentro de Sudamérica, Chile todavía es uno de los países en términos de seguridad y económico, diríamos, bastante estable. El peso chileno vale, todavía no está devaluado como el peso argentino, o hemos visto otras características, pero el tema de la delincuencia, de la inseguridad y del crimen organizado aquí en Chile, por lo menos la percepción que tenemos todos los que vivimos y habitamos acá, ha cambiado considerablemente, y eso se ve reflejado a la hora de encuestar, de poner esto en una planilla en cifras, ¿cierto, Jan? Sí, totalmente, exactamente. Es exactamente esto. Y por eso lo traqueamos mes a mes, ¿no? No es algo que hacemos de vez en cuando. Todos los meses tenemos esos indicadores, todos los meses seguimos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tenemos 30 países, tenemos 6 de América Latina y obviamente tenemos a Chile. Y creo que, bueno, siempre es relevante e interesante seguir lo que preocupa a la gente porque la gente actúa en base a sus preocupaciones. Es verdad, y es bueno irlo midiendo, y irlo evaluando, poniéndolo en la balanza también, porque esto tiene que ver y sirve de instrumento para las políticas públicas, ¿cierto? Para las directrices que tienen que entregar los gobiernos también en términos de qué es lo que le preocupa, le angustia más a nuestra ciudadanía. Jan Christopher Sales, CEO de Latam Ipsos, muchísimas gracias por esta interesante conversación y por estos datos también que nos aportan situaciones importantes en términos de que la seguridad hoy día, pero por lejos, por sobre incluso los temas económicos, son los que más preocupan a los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Que Hasta estés bien. luego. Chao.